Cierra los ojos por un instante y escucha, no con los oídos, sino como el centro del pecho. Hay algo ahí, algo que no se dice con palabras, algo que no se grita. Es un susurro que viene de muy adentro, de un lugar donde no llegan los pensamientos ruidosos, donde la lógica no manda. Tal vez lo hayas sentido antes, una señal, una vibración sutil, un presentimiento sin explicación. Pero justo cuando ibas a escucharlo, tu mente empezó a hablar. Y habló más alto, y habló más fuerte, y de pronto ya no sabías si era intuición o miedo, ya no sabías si era el alma o el hábito. Hay una angustia silenciosa que muchos sienten, una certeza difusa de que hay algo importante queriendo emerger, algo que necesita ser oído, algo que pulsa en la sombra del día, en el silencio entre un pensamiento y otro. Pero no conseguimos distinguirlo, porque vivimos cercados por paradigmas mentales como los que Bob Proctor estudió por décadas. Ideas programadas desde la infancia, condicionamientos que nos dicen cómo pensar, qué temer, a qué nos debemos adaptar. Y así, la voz de la intuición, suave como una brisa en medio del ruido de la ciudad, se apaga. No porque se haya ido, sino porque fue encoberta. Gregg Braden, al hablar del campo unificado, nos recuerda que la intuición es un puente invisible que conecta la conciencia individual con la inteligencia mayor que sostiene el universo. Esa sabiduría que habita en cada célula, en cada sincronía, en cada instante donde algo sin lógica resulta ser exactamente lo que necesitábamos. Pero para cruzar ese puente no basta con desear, es necesario silenciar, no con fuerza, con reverencia, porque la intuición no se impone, ella no grita, ella no exige, ella sintoniza, y solo quien baja el volumen del ego puede percibir su frecuencia. Imagina un faro en medio de una niebla densa. No ilumina todo el camino, pero te muestra el siguiente paso, y con eso basta. La intuición es ese faro. No te promete certezas, pero te guía con sentido. Y tal vez, justo ahora, en este instante exacto, ella esté tratando de hablarte. No con una frase clara, no con una orden, sino con una vibración suave, una sensación en el pecho, un leve movimiento en tu energía. El alma susurra, pero la mente, cuando tiene miedo, hace barullo. ¿Y si aprender a escuchar fuera el acto más urgente de tu vida? ¿Y si ese silencio que tanto temes fuera la puerta para todo lo que has buscado? Porque antes de cualquier respuesta, viene el silencio. Y en ese silencio, la verdad empieza a vibrar. El ruido interno, cómo los pensamientos repetitivos ahogan las señales intuitivas. Hay días en que la mente no calla. Desde que abres los ojos hasta que el cuerpo se rinde al sueño, una corriente incesante de pensamientos se impone. Planes, preocupaciones, recordatorios, escenarios hipotéticos. Como si una radio interna estuviera sintonizada en una frecuencia de agitación constante. Ese ruido, aunque lo hemos normalizado, tiene un costo. Desconecta. Desconecta del cuerpo, de la respiración, del presente, pero sobre todo desconecta de la intuición. El pensamiento lógico, ese que tantas veces nos salva, también se convierte en una trampa cuando intenta reemplazar el sentir profundo. Porque el alma no razona, el alma siente. Y cuando intentamos analizar lo que deberíamos simplemente percibir, nos perdemos. Bob Proctor enseñaba que nuestros paradigmas mentales actúan como filtros. Ellos interpretan la realidad a través del miedo, la costumbre y la supervivencia. Y muchas veces lo que pensamos que es razón es solo miedo disfrazado. Un miedo que repite, ¿y si no funciona? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no es seguro? Y así, poco a poco,
El murmullo del alma se apaga detrás de una muralla de dudas. La intuición tiene un lenguaje distinto. No es verbal, no es lineal. Es como una corriente que atraviesa el cuerpo y deja un rastro de certeza silenciosa. Una vibración que no siempre tiene lógica, pero que tiene verdad. Para percibirla es necesario abrir espacio, espacio interno, espacio energético. Pero si vivimos llenos de pensamientos repetitivos, ese espacio no existe. No hay donde la intuición pueda resonar, porque donde hay exceso de pensamiento, hay ausencia de presencia. Y aquí surge una diferencia clave, muchas veces confundida. El miedo grita, la intuición susurra. El miedo crea urgencia, presión, caos. La intuición, aunque pueda llegar en momentos de tensión, siempre se siente como un alivio interno, como un sí silencioso que el cuerpo reconoce antes que la mente entienda. Saber distinguir uno del otro no es un talento, es una práctica, es un entrenamiento de sensibilidad, es un recordar cómo se siente la verdad dentro del pecho. Entonces, la próxima vez que tu mente esté demasiado ruidosa, no luches contra los pensamientos. Solo obsérvalos pasar, como nubes, y en ese espacio que se abre entre uno y otro, tal vez escuches algo distinto, algo que no viene del miedo, algo que no necesita explicación, solo presencia, solo escucha, un mito peligroso, solo sigue al corazón, puede ser una invitación al caos emocional. Nos han dicho tantas veces que sigamos al corazón, que parece casi un mandamiento espiritual, como si el simple hecho de sentir fuera garantía de verdad. Pero el corazón, cuando está cargado de heridas no resueltas, no siempre guía. A veces reacciona, a veces repite, y ahí es donde el consejo que parece sabio se convierte en trampa. Bob Proctor hablaba con firmeza sobre la importancia de limpiar los filtros subconscientes, porque si no lo hacemos, todo lo que sentimos pasa primero por la distorsión de viejas creencias. Entonces, seguir el corazón sin haber hecho el trabajo interno puede ser como caminar con una brújula descalibrada. Podemos estar convencidos de que es intuición, pero es miedo camuflado, es necesidad, es carencia afectiva hablando más fuerte que la voz del alma. Las emociones no resueltas tienen memoria, y esa memoria emocional puede imitar la intuición con una precisión desconcertante. Te hace sentir algo muy fuerte que en realidad es una herida no cicatrizada pulsando desde el pasado. Te hace pensar que ese camino es el correcto, cuando en realidad es familiar, aunque duela, porque el alma no busca lo conocido, busca lo verdadero, y muchas veces lo verdadero no se siente cómodo al principio, se siente vacío, incierto, sutil, seguir. El corazón exige más que impulso, exige claridad interna, exige haber hecho silencio suficiente como para saber cuándo lo que sientes viene de tu alma y cuándo viene de tu necesidad de ser amado, visto o aceptado. Esa diferencia, sutil y profunda, transforma la vida, porque nos saca del ciclo de repetir y repetir los mismos errores con nombres diferentes, con escenarios distintos, pero con el mismo vacío al final. Entonces, antes de seguir al corazón, obsérvalo. Pregúntate desde qué lugar late, si viene desde la paz o desde la urgencia, si se expande o se contrae, si te conecta o te aprisiona. Porque el verdadero sentir, ese que nace de la intuición pura, no empuja, invita, no exige, acompaña, no crea dependencia, libera. Y ese sentir solo aparece cuando has aprendido a discernir dentro de ti mismo, cuando la intuición contradice lo correcto y tiene absoluta razón. Hay momentos en que algo dentro de ti dice sí, mientras todo afuera grita no. Decisiones que no tienen sentido lógico,
caminos que parecen irracionales, elecciones que desconciertan a los demás y a veces incluso a ti mismo. Pero hay una fuerza que no puedes explicar, una certeza suave, casi imperceptible, que insiste en señalar esa dirección. Esa es la intuición, cuando se presenta en su forma más pura y lógica, pero verdadera. Y es ahí donde muchas personas retroceden, porque nos han enseñado a confiar en lo que es seguro, en lo que es validado, en lo que parece tener futuro garantizado. Nos han entrenado para tomar decisiones desde la cabeza, no desde la resonancia. Pero la intuición no negocia con la lógica. Ella obedece a otra inteligencia, una que no se basa en hechos, sino en energía, en sincronicidades, en vibraciones que aún no se han materializado, pero ya existen. Piensa en aquella vez en que todo parecía indicar que debías quedarte, pero algo dentro de ti pedía ir. O cuando todos te decían que no lo hicieras, que era arriesgado, que no era sensato, y aún así lo hiciste. Y después comprendiste que era exactamente eso lo que tu alma necesitaba. Porque la intuición, cuando es auténtica, anticipa realidades. Ella ve lo que la razón aún no puede ver. Ella siente lo que el tiempo aún no ha revelado. No se trata de desobedecer la lógica por capricho. Se trata de honrar una voz que conoce el mapa antes de que el camino se despliegue. Esa voz que parece una contradicción, pero al final demuestra ser la única coherencia profunda. Y para reconocerla hace falta más que valentía, hace falta silencio, hace falta humildad, hace falta estar dispuesto a ser incomprendido por otros, mientras tú apenas estás comenzando a comprenderte a ti mismo. En algún rincón del alma, tú ya sabes cuál es ese camino que desafía lo establecido, pero vibra con una verdad que no puedes negar y tal vez, solo tal vez, esa contradicción que tanto te confunde sea la confirmación más poderosa de que tu alma está despertando. Porque cuando la intuición contradice lo correcto, no es para desafiar la lógica. Es para recordarte que hay una lógica más profunda, una lógica que no se razona, se siente. Técnica vibracional para amplificar la percepción intuitiva en 3 etapas. La intuición no se fuerza, no se impone, se revela en el espacio que dejamos entre un pensamiento y otro. Se abre como una flor al sol cuando el entorno es propicio. Por eso, más que buscarla, hay que preparar el terreno para que ella pueda manifestarse. Y ese terreno es interno, es vibracional. Es una disposición del alma a escuchar sin controlar, a sentir sin interpretar, a simplemente estar presente. La primera etapa es la respiración de reconexión. No se trata de una técnica compleja, es simplemente volver a sentir el aire entrando por la nariz, bajando por el pecho, expandiendo el abdomen. Sentirlo de verdad, sin prisa, sin expectativa. Cada inhalación como una bienvenida, cada exhalación como una entrega. Respirar así por unos minutos no cambia solo tu oxigenación, cambia tu frecuencia. Te baja del ruido mental al ritmo sagrado del cuerpo. La segunda etapa es la observación neutra. Significa notar todo lo que aparece sin querer cambiar nada. Pensamientos, emociones, memorias. Todo pasa como nubes. Tú estás allí, presente, sin juicio, como si fueses el cielo que observa el clima sin identificarse con él. En ese estado, lo que es tuyo de verdad comienza a diferenciarse de lo que es prestado, repetido, condicionado. Es ahí donde la intuición empieza a perfilarse, tímida pero firme. Y la tercera etapa es la escucha simbólica. No busques una respuesta verbal. La intuición rara vez habla en frases, ella se expresa en imágenes, sensaciones, símbolos, un calor en el pecho, un recuerdo repentino, un movimiento sutil del cuerpo, un sí que no sabes explicar, pero
que se instala en ti como una certeza sin argumento. Escuchar simbólicamente es permitir que lo invisible te toque. Es rendirse a un tipo de sabiduría que no necesita ser lógica para ser profunda. Esta práctica no se hace una sola vez, se cultiva, como quien riega una planta sin exigirle flores, porque lo más importante no es tener una respuesta ahora, es afinar la capacidad de escuchar. Y cuanto más escuchas desde el silencio, más la intuición se atreve a hablar, no con palabras, sino con presencia, con vibración, con verdad. La metáfora simbólica de la brújula oxidada que necesita silencio para volver a señalar el norte. Imagina una brújula antigua, olvidada en un cajón, cubierta por el polvo de los años. Su aguja, antes precisa y firme, ahora tiembla, gira sin rumbo, sin saber a dónde apuntar. No es que haya perdido su capacidad de orientación, es que ha sido expuesta al ruido, al descuido, al olvido. Así está muchas veces nuestra intuición, oxidada no por falta de poder, sino por exceso de estímulo. Vivimos en un mundo saturado de señales externas, opiniones, exigencias, comparaciones, urgencias. Todo grita, todo exige atención inmediata, pero la intuición no se manifiesta en el caos, no se impone en medio del ruido. Ella aparece cuando el ruido cesa, cuando todo lo externo se apaga lo suficiente como para que el interno pueda hablar. Y ese hablar no tiene voz, tiene vibración, tiene dirección, tiene profundidad. El alma no se desorienta, el alma sabe, siempre supo. Pero cuando pasamos demasiado tiempo expuestos a lo que otros piensan, dicen o esperan, perdemos la referencia de nuestra brújula interior. Empezamos a buscar fuera lo que solo puede emerger desde adentro. Y cuanto más buscamos señales afuera, más nos perdemos de las que ya estaban dentro de nosotros, esperando apenas un instante de silencio para poder manifestarse. Recuperar esa brújula no requiere esfuerzo. Requiere espacio, requiere limpieza, requiere un tipo de atención que no juzga, que no presiona, que no exige. Una atención que observa, que respira, que honra lo sutil. Cuando el estímulo externo se reduce, cuando el ruido se transforma en quietud, la brújula vuelve a moverse y con el tiempo vuelve a señalar el norte. Ese norte no es un destino, es una dirección vibracional, una sensación de coherencia que se siente en el cuerpo, aunque no se pueda explicar. Es un sí que no necesita aprobación, un camino que no tiene mapa pero tiene sentido. Y cuando eso se revela, ya no importa cuánto tiempo haya pasado. La brújula interior siempre supo a dónde llevarte, solo necesitaba silencio para recordarlo. El error oculto de quien busca confirmación externa para decisiones intuitivas. Hay un impulso casi automático en nosotros. Cuando sentimos algo con fuerza, buscamos confirmarlo con alguien más. Preguntamos, compartimos, esperamos una señal externa que valide eso que nació dentro. Pero esa necesidad, aunque parezca inofensiva, puede ser la manera más rápida de silenciar nuestra verdad. Porque la intuición no necesita ser comprendida por otros. Ella solo necesita ser sostenida. Buscar aprobación externa es muchas veces una forma sutil de dudar de uno mismo. Y en ese espacio de duda, la claridad se disuelve. Porque cada opinión, cada mirada, cada consejo, por más bien intencionado que sea, añade una capa más sobre aquello que estaban haciendo con pureza. Y pronto, lo que era una certeza íntima se transforma en un dilema compartido. La decisión, que era simple por dentro, se vuelve confusa por fuera. La intuición no siempre tiene argumentos. A veces es solo una vibración, una imagen, un impulso sereno que apenas se puede explicar. Y por eso mismo,
Al exponerla, corre el riesgo de ser invalidada por mentes que no la sienten, que no la reconocen, que no la viven. No porque sea errada, sino porque no es lógica, porque no sigue los caminos conocidos, porque no se ajusta al molde. Sostener una decisión intuitiva antes de que tenga sentido es un acto de coraje vibracional. Es mantener viva una llama que aún no calienta. Es caminar cuando el suelo aún no se formó. Es confiar en algo que aún no se ve, pero que ya se siente. Y esa confianza no se fortalece con la aprobación del otro. Se fortalece en el silencio, en la soledad sagrada del Lilo Nasintan, alma que sabe lo que sabe, incluso cuando nadie más lo entiende. Así, cuando una intuición te visite, no la expongas de inmediato. No la sometas al juicio del mundo. Cuídala, siente su pulso, déjala crecer en ti, porque cuando es verdadera no necesita pruebas, solo necesita espacio para florecer, y cuando florece, tú sabrás. No porque alguien lo dijo, sino porque tu alma, en silencio, ya lo había confirmado. El silencio que guía, cuando escuchar es el acto más poderoso. Vivimos en un mundo entrenado para dudar de lo invisible. Nos enseñaron a confiar solo en lo que se puede ver, medir, comprobar. Pero Bob Proctor insistía en que la mente fue moldeada para funcionar dentro de paradigmas limitantes. Y la intuición vive fuera de ellos. Por eso no encaja, por eso parece frágil, por eso es tan fácil descartarla. Porque ella pertenece al reino del alma, no al de la lógica. Neville Goddard, en su sabiduría poética, hablaba del estado de escucha como el útero de toda manifestación. No se trata de desear algo y esperar que ocurra, se trata de sintonizarse con aquello que ya vibra en un plano más sutil. Todo comienza no cuando pedimos, sino cuando escuchamos. Escuchar. En silencio, escuchar con el cuerpo, escuchar con el alma, porque es desde ahí que la realidad empieza a responder. La intuición no es mágica, es precisión vibracional, es resonancia, es afinación y exige, más que cualquier otra cosa, un desapego radical de las certezas. Porque cada certeza que defendemos puede ser un muro que impide que lo nuevo llegue, y la intuición es lo nuevo. Lo aún no vivido, lo aún no razonado, lo que desafía lo conocido para abrir espacio a lo verdadero. Imagina por un momento un río subterráneo. No lo ves, no lo oyes, no sabes exactamente por dónde pasa, pero si te detienes, si callas, si apoyas las manos en la tierra, puedes sentir su vibración, su frescura, su presencia. Así es la intuición. No necesita pruebas, solo necesita presencia. Solo necesita que dejes de buscar para empezar a encontrar. Y tal vez lo que tanto esperabas que el universo te mostrara, ya está ahí. No como señal externa, no como respuesta clara, sino como una vibración dentro de ti que pide ser reconocida. Una resonancia sutil que solo puede sentirse cuando dejas de pedir pruebas y empiezas a habitar la verdad. Entonces, deja de pedir señales, no porque no vayan a venir, sino porque la señal ya está en ti, y si haces silencio, la escucharás.